lo dijo en la primera hora. Le saludo al doctor Juan Pablo Albán Alencastro, conectado con nosotros, connotado jurista, especialista además, entre otras materias de derechos humanos. Mi doctor, le saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Y buenos días también a quienes siguen Sonorama en este momento. A ver, doctor, usted que es el que sabe, que hay que acudir a los que saben. Y explíquenos a nosotros con maicitos y a través de este medio a nuestra audiencia. ¿Se puede establecer o se puede pensar en que hubo un crimen de Estado detrás del femicidio de María Belén Bernal? Para mí, en lo personal, esto lo he expresado públicamente, yo no me he metido en el concepto crimen de Estado, por eso acudo a usted, que usted es el especialista. Yo sí he dicho públicamente que hay una responsabilidad directa del Estado, porque ocurrió en una institución estatal, porque un agente del Estado es el presunto perpetrador del crimen, etcétera, pero yo no sé si es un crimen de Estado. Yo le pregunto a usted si dentro de la doctrina y dentro de las normas jurídicas internacionales y de protección de derechos humanos, esto puede ser catalogado como un crimen de Estado. Doctor, tenga la bondad. Gracias, Fabricio. Creo que es una aclaración importante. Yo, en las opiniones que emití, la gente puede revisar si es que no confía en lo que estoy diciendo, nunca usé la expresión crimen de Estado. La razón por la que nunca utilicé la expresión crimen de Estado es porque no se trata de una categoría jurídica. Efectivamente, desde la doctrina y desde el análisis de la sociología, de la ciencia política, puede utilizarse la expresión para referirse a situaciones en que hay violaciones persistentes de derechos humanos, violaciones manifiestas de derechos humanos de gran alcance. Son violaciones de carácter sistemático, son violaciones de carácter generalizado, es decir, o bien fríamente planificadas, calculadas con asignación de recursos y demás, o alternativamente que afectan los derechos de un segmento importante de la población. Generalmente, cuando se usa esa expresión en la doctrina o cuando se usa esa calificación desde el análisis de la ciencia política o de la sociología, se emplea para referirse a lo que llamamos jurídicamente un crimen o un delito internacional, como los crímenes de guerra, como los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio. Entonces, calificar este hecho de crimen de Estado es un error, en mi opinión. Desde luego, esto es una opinión. Usted sabe que en las ciencias sociales todo está abierto a la discusión. Pero en mi opinión, es un error calificarle de crimen de Estado. Eso no impide que tengamos que analizar la responsabilidad que le cabe al Estado ecuatoriano, porque el hecho ocurre en una instalación del Estado, ocurre cuando estaban presentes funcionarios del Estado y aspirantes a convertirse en funcionarios del Estado, y con posterioridad a su ocurrencia, el Estado, a través de sus agentes, no por una disposición desde el gobierno, porque de ninguna manera estamos diciendo que el Estado ecuatoriano haya ordenado la muerte o la desaparición de la abogada María Belén Bernal, pero finalmente el Estado, a través de sus agentes, ha encubierto el crimen. Y durante varios días no se supo qué pasó, y se sabe que la escena fue manipulada, y se sabe que se permitió el ingreso de un civil a deshora a una instalación estatal, etcétera, etcétera. Entonces, eso de todas formas puede generarle una responsabilidad al Estado en distintos niveles. El Estado tiene que cumplir con unos deberes, primero de prevención de las afectaciones de derechos humanos, luego, cuando en defecto de la prevención la violación se ha producido, debe actuar para investigar de manera diligente el hecho, debe atribuir las consecuencias jurídicas previstas en la ley doméstica a la persona responsable, o en este caso a las personas, hay que hablar en plural, responsables, y debe reparar a las víctimas. Y en este caso, obviamente, la víctima no es solamente la abogada María Belén Bernal. Doctor, también son sus allegados. Perdón que le interrumpa, doctor. Quiero volver y retrotraer este diálogo a lo primero que usted dijo, porque creo que es importante, sobre todo para los ignorantes como nosotros, que no conocemos los temas jurídicos como usted evidentemente lo maneja. Yo no sabía que el crimen de Estado no era una categoría jurídica. ¿Cómo se determina entonces que un hecho puede ser considerado un crimen de Estado si esto no es una categoría jurídica, doctor? Como le decía Fabricio, desde el punto de vista del análisis doctrinario, que lo puede hacer un jurista,
o desde el punto de vista del análisis de un contexto de violaciones persistentes, manifiestas, sistemáticas o generalizadas en contra de los derechos humanos, que se haga desde la sociología o desde la ciencia política, porque es importante entender que los fenómenos de macrocriminalidad estatal, es decir, el cometimiento de crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad, como los crímenes de guerra, se puede hacer también desde otras ciencias sociales y no solamente desde el derecho. Y en esos casos la expresión crimen de Estado de hecho es una expresión que se emplea para referir a que el Estado ha sido el determinador del cometimiento de esa acción. Es decir, que el Estado ha dispuesto que se ejecute una acción de esta naturaleza. Pero no es frente a lo que nos encontramos, porque más allá de que el Estado esté involucrado por la actuación irregular de sus agentes que, investidos de poder público, han abusado de ese poder público para realizar las acciones que realizaron. No podemos decir que el Estado como institución ha determinado esa desaparición y esa muerte. Y por eso creo que es erróneo utilizar la expresión crimen de Estado. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. En este contexto y ya en el marco del proceso, ¿cómo debe ser procesada esa responsabilidad del Estado en este caso puntual? Bueno, sobre la primera parte, Belkis, que es del deber de prevención, el Estado viene fallando en su deber de prevención desde hace mucho tiempo. El fenómeno de la violencia contra las mujeres, si bien ahora es más visible y si bien ahora hay unas herramientas normativas, hay una ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que ha reemplazado a la ley 106 que se adoptó en la década de los 90 y que creaba un sistema bastante precario de comisarías especializadas para el tratamiento de actos de violencia intrafamiliar. Finalmente era para eso. Todavía es un sistema insuficiente, es un sistema que no está guiado por una política pública de prevención de la violencia contra las mujeres, de eliminación del fenómeno de la discriminación contra la mujer, porque finalmente la violencia contra la mujer no es sino una manifestación extrema de la discriminación en contra de las mujeres. Entonces, el Estado ha fallado en su deber de prevención y eso por sí solo ya le genera una responsabilidad que tiene que asumir. Pero en este momento estamos en vías de determinar si va a cumplir o no adecuadamente con sus otros deberes, el deber de investigación, el deber de sanción y el deber de reparación. Obviamente la presión de la opinión pública seguramente va a motivar que el Estado actúe de manera mucho más diligente de lo que actuaría en forma ordinaria en otros casos, porque no hay que perder de vista que el caso de María Belén Bernal es solo ilustrativo de un problema mucho más serio que estamos enfrentando y que cada año presenta una frecuencia más alta. De hecho, en este año se ha cometido, en lo que va del año, el mayor número de femicidios documentados, porque también hay un subregistro, hay casos que son tratados de otra manera, pero que en realidad subyace a ellos un patrón de violencia basada en el género y se constituyen femicidios. Y todavía faltan 3 meses para que se acabe este año y ya hemos superado el número de 2021. Entonces, obviamente la presión de la opinión pública en este caso va a motivar que el Estado actúe de manera mucho más diligente. Ya hemos visto que el Estado ha requerido el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que para garantizar que se está cumpliendo los estándares internacionales de la debida diligencia en el proceso de investigación. Ya hemos visto que se ha solicitado a través de cooperación internacional la participación de peritos colombianos en el análisis de los elementos de convicción que se han ido levantando hasta ahora, en el análisis científico, en la prueba pericial, digamos, que se va a producir. Y obviamente esto demuestra que el Estado no quiere permitir que este hecho quede impune, porque obviamente ahí estaría incumpliendo su segundo deber, que es el de investigación, y su tercer deber, que es el de sanción. Sin embargo, a mí me preocupa, y lo digo con franqueza, me preocupa que de todas formas, por la presión misma de la opinión pública, por la convicción que todos tenemos de que este es un acto brutal que tiene que ser castigado, las cosas se hagan con ligereza y eso termine derivando en futuras nulidades procesales o en eventuales absoluciones inclusive de los involucrados, considerando que no hubo elementos suficientes para imputar. Yo, en lo personal, confío en que el Estado, por la vergüenza que este hecho le genera institucionalmente, va a procurar cumplir con los 3 deberes que están pendientes. Pero, de todas formas, tiene que dar una explicación de por qué en una institución del Estado puede ocurrir un evento así. ¿Cómo es que un grupo de personas, entiendo que 35 personas presentes en el lugar, pese a escuchar gritos de auxilio y pese a que su misión fundamental, de acuerdo al mandato de la Constitución y la ley, es velar por la seguridad,
y la tranquilidad ciudadana no socorrieron a una persona que evidentemente estaba siendo víctima de un delito. Claro, yo decía la primera semana, ¿no? Cuando ocurrió la desaparición, antes de conocer el desenlace fatal, yo decía justamente en este espacio y también en mis redes, todo mal. Fue muy mal manejado esto, muy mal manejado. Desde el hecho de que el propio presunto perpetrador del crimen presenta la denuncia de la desaparición, pero no fue detenido porque la Fiscalía no encontró elementos de convicción. Después la Fiscalía le pide a la policía que le haga vigilancia o seguimiento sin solicitar a su vez la Fiscalía que ese procedimiento se lo haga a través de una decisión de un juez. La propia policía que manipuló la escena donde ocurrieron los hechos. Las declaraciones de las autoridades prácticamente reduciendo a esto a un delito pasional. Digo, había un contrasentido ahí, porque por un lado, tratando de reducir esto a un tema personal, entre comillas, pero luego generando cambios en la propia Escuela de Policía Nacional. No sé si esta génesis de que todo se lo hizo mal terminará repercutiendo en el desenlace de este caso, doctor. Existe un riesgo elevado de que termine repercutiendo. Por ejemplo, volviendo al tema de la fuga del señor Cáceres. Efectivamente, lo que ha explicado públicamente la fiscal general, usted sabe que yo he tenido diferencias públicas con la fiscal general, pero en esta ocasión tengo que reconocer que el argumento que ella presenta es razonable. La fiscalía, por el mandato del artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, cuando todavía no hay un proceso, se está en fase de investigación previa, tiene la facultad de impedir que una persona se ausente de un lugar hasta por 8 horas. Y entiendo que eso es lo que efectivamente la fiscalía hizo. Pero a partir de entonces ya no puede impedirle a la persona que se retire. Lo que sí puede hacer, porque la policía es un cuerpo auxiliar de la actividad de la fiscalía, es solicitarle a la policía que haga un monitoreo, un control del paradero de la persona. Para ello, de hecho, Fabricio, es importante señalar que no hace falta una orden judicial. Yo creo que... Perdón, doctor, eso que acaba de decir me parece fundamental, porque aquí me parece que igualmente hubo una discusión. El comunicado de la Fiscalía daba cuenta de que la Fiscalía no encontró elementos de convicción, pero dicen, le pedimos al Ministerio del Interior y a la Policía que establezcan sobre el señor Cáceres vigilancia y seguimiento, y no recibimos respuesta. Ese fue el comunicado de la Fiscalía. Pero hay abogados que dicen que la Fiscalía debió haber pedido esa vigilancia o seguimiento a un juez. Le pregunto, ¿no era necesario que la Fiscalía se lo pida a un juez? ¿Sí le podía pedir directamente a la policía que le haga vigilancia o seguimiento al mencionado sospechoso? La Fiscalía puede servirse de la policía en el marco de la investigación previa para cumplir los propósitos de la investigación previa. Entre las posibilidades de solicitud dirigidas a la policía estaría el pedir que se monitoree el paradero de una persona que es necesario asegurar que está presente a los efectos de poder continuar la investigación. Y ahí yo quiero complementar con una cuestión que me parece que es importante, porque hubo una ida y vuelta entre la fiscal general y el señor secretario de Seguridad Pública. Y básicamente el secretario de Seguridad Pública afirmó que la fuga del señor Cáceres obedece a la falta de imputación por parte de la Fiscalía. Y ahí hay que entender el rol que cumple una Fiscalía en un Estado democrático. La Fiscalía es un ente oficial de investigación y de acusación. Pero para que cumpla su función, como es un garante del interés público en el sistema de administración de justicia penal, debe contar con los elementos suficientes como para decidir señalar a alguien, acusar a alguien. Los procesos penales, Fabricio, y creo que esto alguna vez, de hecho, en un espacio con usted mismo lo había expresado y lo voy a expresar exactamente igual. Los procesos penales no son un acto de fe. No se trata de lo que yo creo o de lo que cree el vecino o de lo que cree usted. Se trata de probar cosas. Es decir, la Fiscalía para formular una acusación en contra de una persona debe tener elementos que demuestren que esa persona puede ser el responsable del hecho. Y aparentemente la Fiscalía en ese punto todavía no tenía elementos suficientes como para formular la imputación, y es irresponsable formular una imputación, por más que todos creamos que el señor Cáceres es culpable, porque creo que en el país nadie piensa que no lo es. Pero los procesos penales no son actos de fe. Entonces, lo correcto es que la Fiscalía tenga elementos suficientes y luego acuse. Entonces, creo que no podíamos tampoco poner todo el peso, digamos, de la fuga del señor Cáceres en hombros de la Fiscalía, cuando la policía sí pudo hacer ese monitoreo. Efectivamente,
cuando uno analiza la sección sobre medidas cautelares en el Código, se habla de la vigilancia periódica de la autoridad como una alternativa al arresto domiciliario. Si usted lee la norma, cuando se habla de la orden judicial para una vigilancia periódica, se está hablando de una forma alternativa al arresto domiciliario. Así está en el Código. Y sin embargo, la policía, en otro tipo de situaciones, sin necesidad de que medie ninguna orden de juez, hace los seguimientos. Esa es la razón por la cual, cuando se ordena capturas para detenciones con fines investigativos, en muchos casos, cuando se ordena la prisión preventiva de personas que se ha considerado que pudieran eludir la acción de la justicia, la policía ya sabe dónde están, va directamente donde están. Entonces, el ahora afirmar que no, ellos no pueden vigilar a nadie, ellos no pueden monitorear a nadie porque tiene que ordenarles un juez, es, en mi opinión, una excusa bien pobre. Entonces, para mí, la fuga sí se da, en cierta medida, con la connivencia. Esa es la expresión que voy a utilizar, con la connivencia en la policía. Nosotros, digamos, en el lenguaje coloquial, le acolitaron a que se vaya, doctor, perdóneme, pero le dejaron que se fugue, le acolitaron para que el hombre ponga pies en polvorosa y se fugue. Efectivamente, eso es lo que yo pienso y vuelvo a decirlo, es una opinión. Somos tres. Ya me crucificarán en las redes, es mi opinión, tengo derecho a mi opinión. Doctor, brevemente, me queda claro este tema, quisiera una reacción a propósito de lo siguiente. El pasado 26 de septiembre, el presidente de la República, cuando acudió a este acto simbólico de cierre de este edificio que alberga los dormitorios de los oficiales dentro de la Escuela de Policía, denominado el Castillo de Grayskull, dijo que una vez que la justicia, la fiscalía y los jueces hayan obtenido de ese edificio todas las pruebas necesarias, el mismo sería derrumbado. Sobre este tema, lo más reciente es que la fiscalía solicitó que se convoque a una audiencia para solicitar como medida cautelar que la comandancia de policía y la presidencia se abstengan de derrocar este inmueble. Entre varios elementos o aspectos se refiere que el Código Penal, en uno de sus artículos, el 69, numeral 3, no permite la destrucción de bienes cuando pertenecen a una tercera persona que no es responsable de la infracción investigada, como es el caso de la Policía Nacional. ¿Qué criterio le merece este tema? Bueno, sobre el anuncio público del presidente de la República, me parece que es una medida poco improvisada y creo que realmente es una medida de carácter populista, porque yo no creo que la destrucción del edificio va a alterar la realidad de la desaparición y muerte de María Belén Bernal, ni va a alterar la realidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres en el Ecuador, donde 7 de cada 10 mujeres son o van a ser en algún momento de sus vidas víctimas de alguna forma de violencia, verbal, psicológica, sexual, física, simbólica, económica, política, etc. Entonces, creo que no cambia nada la destrucción del edificio y sí me preocupa que obviamente es necesario preservar la escena. No se trata simplemente, ya se levantó todos los elementos y ahora procedemos a derrocar el edificio. Mientras no se esclarezca del todo el hecho, mientras no haya decisiones en firme que atribuyan responsabilidades, a mí me parece desatinado pretender la destrucción del lugar donde ocurrió el evento. Ya desde la cuestión estrictamente jurídica de la justificación del por qué no se puede destruir, yo no sé si la norma a invocar es del artículo 69 del Código, con toda franqueza, pero sí creo que aquí de por medio, y esto yo no lo voy a analizar porque no es mi ámbito de especialidad en el derecho, pero yo creo que lo que sí podría haber es ciertas responsabilidades administrativas, civiles e inclusive penales después por la afectación del erario nacional. O sea, yo creo que la Contraloría tendría que entrar a analizar en qué medida era razonable que se destruya una instalación que no esté en malas condiciones como para seguir funcionando, cumpliendo su cometido, y se tenga que gastar recursos del Estado en construir una nueva instalación, simplemente por una cuestión simbólica. Si lo que queremos es tomar una medida simbólica, en realidad lo que deberíamos hacer es preservar ese lugar como un espacio de memoria. En las puertas de ese edificio poner una placa conmemorativa, cambiarle el nombre del edificio para poner el nombre de la abogada María Belén Bernal al edificio. Esas son medidas simbólicas que pudieran tener algún sentido, porque de esa manera las futuras generaciones de cadetes que ingresen a ocupar ese espacio tendrán presente lo que ocurrió en ese lugar y cómo ellos están llamados justamente a combatir ese tipo de situaciones y cómo sus compañeros más antiguos simplemente
se mantuvieron inactivos y guardaron silencio, no intervinieron ante un acto tan brutal de violencia que estaban escuchando que ocurría. Entonces, creo que la medida simbólica va precisamente en sentido contrario. Los espacios de memoria hay que preservarlos, no destruirlos. Correcto, doctor. Doctor, quiero cerrar esta entrevista aprovechando su gentil aceptación de la misma y consultándole otro tema rapidito, una última inquietud que le quiero plantear. Estamos a puertas de las elecciones. Hasta el momento en Quito tenemos 2 candidatos ya oficiales confirmados. Paradójicamente, Jorge Yunda y Jessica Jaramillo. Mire usted lo que es la vida. Los 2 únicos candidatos confirmados, Jorge Yunda y Jessica Jaramillo, hasta el momento. Obviamente están en proceso de calificación. Pero sobre el caso de Yunda, se dice muchas cosas. Había una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que finalmente no se ejecutó. Tenemos el caso de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que no se ha reactivado. Se dice muchas cosas del tema de Yunda y yo le quiero hacer este planteamiento y esta consulta porque usted en su momento fue abogado del doctor Yunda. ¿Cómo ve usted el proceso que está, digamos, en suspenso en la Corte de Justicia vinculado a las supuestas irregularidades en la compra de las pruebas para la detección del COVID-19? ¿Cómo le ve usted, doctor? Bueno, primero le voy a decir, Fabricio, que también en su momento he sido abogado de Jessica. Ah, no sabía. Sí, en otro tema, un tema personal de ella, diferente, pero también he sido abogado de ella. Pero qué coincidencias de la vida. Antes de ser abogado del doctor Yunda. Le doy mi impresión personal, que es la misma que le di en su momento al doctor Yunda. Fue público que renuncié a la defensa porque teníamos una diferencia de opinión con el doctor Yunda sobre el efecto de que él persistiera en mantenerse en funciones en el contexto de un caso que es evidentemente político. Y yo sé que se va a criticar lo que estoy diciendo, pero el caso es evidentemente político. Cuando el cometido de que el doctor Yunda saliera de la alcaldía se alcanzó, el proceso penal se ralentizó al punto de que hoy ya no se discute más cuándo se irá a nombrar el nuevo tribunal de juicio y cuándo se irá a instalar la audiencia de juicio. Y a mí, la verdad, eso me parece terrible porque la Fiscalía nunca tuvo un caso. Es un caso sin caso, es un caso en el que la Fiscalía fue cambiando de teoría a lo largo del proceso varias veces precisamente porque no tiene nada. Y es un caso que buscaba un objetivo político que finalmente se consiguió. Y yo creo que lo que va a ocurrir es que una vez que la campaña empiece, el caso se va a reactivar. Y eso no le perjudica a Jorge Yunda en sus anhelos de llegar nuevamente a la alcaldía de Quito. Eso perjudica a 13 personas inocentes que están encartadas en esa causa. Y eso es muy grave, porque por derrumbar a Jorge Yunda como líder de la ciudad, como persona querida por ciertos sectores de la ciudad de Quito, no se dan cuenta el daño que le están haciendo al resto de imputados en una causa que no tiene pies ni cabeza. Entonces, yo creo que el efecto en el proceso penal, que es lo que usted me preguntaba, y disculpe que me extendí, Fabricio. Sí, doctor. El efecto va a ser que se va a reactivar el proceso precisamente porque Yunda ha accedido a la candidatura. Correcto, doctor. Gracias por su comentario. Le envío un abrazo a la distancia, muy amable. Gracias. Un abrazo también. Gracias. Buenos días, Elkis. Buenos días, Fabricio. Gracias a Juan Pablo Albán Alencastro, que ha estado con nosotros, profesional del derecho académico, quien nos ha referido y ha establecido esta explicación, ¿no? Creo que queda claro el tema del crimen de Estado, de la responsabilidad del Estado, dentro justamente del caso del femicidio de María Belén Bernal Otavalo. Y también le hemos hecho una pregunta vinculada al caso Yunda. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.